Bueno, en esta mañana de la radio siempre es un placer recibirlo al jefe del cuartel de bomberos de nuestra ciudad, sí, Walter Bustamante. Buenos días, Walter, ¿cómo estás? Hola Juliana, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿Todo bien? sí, todo bien. Te agradecemos mucho la gentileza de habernos recibido. En este caso nos parecía oportuno, sí, ahora que se vino el frío con todo, poder charlar un ratito con vos, obviamente, sobre las buenas prácticas que uno debe tener a la hora de la utilización de cualquier tipo de artefacto para calefaccionar y también en este sentido evitar cualquier tipo de siniestro que tenga que ver con el monóxido de carbono. Nos pareció oportuno convocarte a vos como jefe del destacamento, sí, del cuartel, como para que nos des algunos tips que todos nosotros debemos tener en cuenta a la hora de calefaccionar nuestros hogares, ¿no? Bueno, sí, estamos en una época donde se utilizan diferentes tipos de artefactos sobre todo para calefaccionar los ambientes, y una de las problemáticas más grandes que tenemos es la intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, ¿no? Ujú. Hablando del monóxido de carbono, bueno, ¿qué es el monóxido de carbono? Bueno, el monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro, insípido, no irritante, que se produce por la mala combustión del gas, ya sea natural, leña, carbón o nafta, y que en altas concentraciones esto puede generar la muerte en escasos minutos, ¿no? Sí, sí. En realidad uno lamentablemente en esta época del año siempre termina viendo recortes periodísticos de familias o de personas que han fallecido, sobre todo a la noche, ¿no? Por la inhalación del monóxido de carbono, que como bien vos lo definiste, en realidad cuando el monóxido de carbono uno es decir, toma en cuenta de que tiene algún tipo de intoxicación, a veces es tarde, ¿no? Porque es como que los efectos de la inhalación del monóxido de carbono lo que provocan es una especie de cuadro de somnolencia, ¿no? O como que uno siente como que le está faltando el oxígeno y le puede provocar el desmayo, que después de ahí trae aparejado, ¿no? Los accidentes fatales. Sí, exactamente. Bueno, es muy conocido la muerte por monóxido de carbono como la muerte silenciosa, le dicen, porque no te das cuenta, en realidad no te das cuenta. Esto lo detectás con aparatos especiales, Claro. ¿no? Que nosotros no tenemos, que no hay, y acá no tiene uno en la casa, Sí, se sí, sí. utiliza, pero la forma más fácil de detectar esto es por ahí darse cuenta de la mala combustión de estos artefactos, ¿no? Bien. En este caso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Una de las cuestiones me parece importante que los vecinos tienen que tener en cuenta para poder determinar en forma práctica si la combustión es correcta es el color de la llama, ¿no? Bueno, sí, exactamente. La llama tiene que ser siempre azul. Si la llama es azul, quiere decir que el artefacto está quemando bien, como decimos vulgarmente, ¿no? Ujú. Entonces, lo fundamental es controlar siempre la llama. Cuando se ve la llama que se ve media rojiza, media naranja, bueno, ahí estamos hablando de una mala combustión, que eso es lo que genera el monóxido de carbono, ¿no? Bien. Obviamente también, es decir, tener en cuenta esto de decir, bueno, ver cómo prendo las hornallas de la cocina, cómo combustionan, el calefactor, no sé, el calefón, ¿no? El termotanque, El sí, termotanque, claro. exactamente. Y bueno, Pero no sí. solamente los artefactos a gas, sino a leña, a querosén también, exactamente lo mismo. Sí, sí, el tema porque obviamente también, es decir, hay todo tipo de artefactos para calefaccionar y en el tema del querosén también. Tenemos las estufas a Exactamente. querosén que, bueno, uno tiene que tener particular cuidado con el tema de lo que es la mecha, ¿no? Estar bien, que ubicarla bien y que esa mecha combustione de manera correcta. Exactamente, sí. La forma más sencilla que tenemos nosotros de darnos cuenta si está, eh, como decimos vulgarmente, repito, yo a veces hablo para que entienda toda la sociedad, Sí, ¿no? por supuesto. No hablo más en forma técnica porque si no sería complicarle más la forma de entender, ¿no? Ujú. Yo lo que digo cuando está quemando mal, siempre la forma más sencilla que tenemos en nuestro hogar es ver el color de la llama. Si la llama es azul, está quemando bien. Si la llama es rojiza, naranja, o se mezcla entre azul y naranja, ya tenemos una mala combustión. Bien, y en ese caso, obviamente, lo que todos debemos hacer es convocar a un gasista matriculado para que actúe en consecuencia, ¿no?
Exactamente, la realidad es que ellos son los especialistas en solucionar este tipo de inconvenientes, porque quizás uno a veces también por la situación económica o lo que sea, le mete mano, como quien dice, al artefacto y creemos que lo arreglamos y no lo estamos haciendo. Está muy bien, ¿eh? Estamos generando por ahí. Sí, Un problema más grande, un problema mayor. exactamente, Ujú. sí. Así que Otra cosa que debemos tener en cuenta es no utilizar artefactos que no están destinados para calefaccionar. El horno, hornallas, todas esas cosas no son para calefaccionar, son para cocinar. A veces la necesidad se siente mucho frío y de querer ambientar la casa rápidamente, se utiliza de prender las hornallas y prender el horno. Eso es un error grandísimo que se realiza en las casas y no nos damos cuenta que nos matamos nosotros mismos. bien, ¿esto por qué no? Es decir, por qué vos es decir, indicás que esto no está bien o no es óptimo para calefaccionar? Porque esto lo que consume es el oxígeno, ¿no? Es decir, obviamente la hornalla y el horno están destinados para cocinar en un tiempo determinado. Y en este caso, ¿por qué vos haces esta aclaración de que no se utilicen estos medios para calefaccionar? Claro, por ese motivo, porque consumen el oxígeno, si bien sabemos que los artefactos para calefaccionar deben ser tiro balanceado, tener salida hacia afuera para poder liberar los gases, si no, quedan los gases dentro de la vivienda. Y ese es el problema que tenemos. Claro, porque es decir, uno siente que está calentito, pero a veces falta el oxígeno. La ventilación también en este sentido es fundamental, ¿no, Walter? Sí, sí, sí. Mantener los ambientes ventilados es una de las cosas fundamentales para evitar estos tipos de accidentes. Ujú. Siempre es una locura a veces suena locura lo que digo, porque a la noche cuando descansamos dejar una rendija abierta, una ventana, algo que pueda ingresar oxígeno y que pueda liberar gases también. Claro, bien. Aunque entre frío, necesitamos la liberación de los gases, si no estamos matándonos nosotros mismos. Bien, es importante dejar, aunque sea una rendija de ventilación en el hogar, más allá de que el calefactor esté prendido o no, o el artefacto que utilicemos para calefaccionar. Sí, exactamente. Otra recomendación que se da es que quizás a la noche antes de ir a dormir, tomarnos 2 minutos nada más y abrir una ventana o una puerta y que corra un poco de aire en 2 minutos el aire ya se cambia dentro del ambiente, ¿no? Ah, bien, eso también no la tenía tan presente esta, pero también es bueno. Walter, también digo en el tema, por ejemplo, de la cocina, esto de tomar el hábito de cerrar la llave de paso a la noche, ese tipo de cosas también puede colaborar, ¿no? Sí, sí, yo en mi casa nosotros hacemos eso todos los días, ¿bien? Es porque uno está en el tema, ¿no? Y sabe las consecuencias que trae, se trabaja de esto y sabe las consecuencias. Lo ideal sería que en nuestras viviendas todos los ciudadanos tomen conciencia y lo tomen como un hábito. A la Ujú. noche antes de ir a descansar o cuando se van, durante varias horas de la vivienda, tomarse el tiempo de cerrar todas las llaves de paso. Eso Bien. es fundamental. Eso es fundamental. Y también lo mismo, Sí. digo, en esta época del año también, donde a veces, viste, tenemos, bueno, el tender arriba del calefactor y eso también tener cuidado con las prendas que uno cuelga arriba del calefactor, ¿no, Walter? Bueno, sí, uno de los problemas que estamos teniendo últimamente con los incendios de vivienda es por utilizar calefactor como secador de ropa, ¿no? Ujú. Ponemos los tendederos arriba del calefactor y, bueno, ese es un riesgo grandísimo que tenemos. Eh, Mayormente se cae una prenda, pasa muy seguido eso, muy seguido pasa que se caiga una prenda sobre el calefactor, la estufa, lo que sea, y da origen al incendio, ¿no? Claro, Entonces, no debemos utilizar. Sí, quizás uno lo que debe tener es decir, en el caso de querer, por ejemplo, hacerlo como lo hacemos, creo que en casi todos los hogares debemos tener un tender, sí. es decir, estar despiertos, es decir, hacerlo durante el día, no dejarlo en horarios donde no estemos dentro de domicilio o cuando nos vayamos a dormir, porque no vamos a tener capacidad de reacción, ¿no? Y ahí es donde se registran los principios de incendios domiciliarios. Sí, exactamente. Por eso lo ideal es estar uno viendo si está el tender cerca del calefactor de una estufa, que Claro. no lo aconsejo, pero sé que a veces es necesario hacerlo. Ujú. eh,
bueno, estar controlando eso continuamente para que no pasen los accidentes, ¿no? Por supuesto. Mayormente, como pasa en el campo, lo digo en el verano, lo digo en la vida cotidiana. Mayormente los incendios son por negligencia humana y no por desperfectos. Es decir, Claro. siempre hay un desperfecto que puede ser un cortocircuito o algo de eso, pero mayormente también pasa por sobrecargas de enchufes, lo que sea, o zapatillas. Entonces, mayormente el problema lo generamos nosotros y no nos damos cuenta. Claro, sí, sin duda que esto, otra de las cuestiones también que tenemos que tener en cuenta es, en el caso de tener chimeneas, ¿no? Es la limpieza del tiro de la chimenea, ¿no? Para evitar ahumamiento o también principio del centro dentro del domicilio, ¿no, Walter? Bueno, nosotros aconsejamos siempre, antes de que arranque la temporada de invierno, hacer una limpieza de chimeneas, fundamental, ya que junto a hollín, a veces la gente en la casa tiene un hogar, una estufa hogar, y cocina en la estufa hogar, por ejemplo, hace un asado, pollo, lo que sea, y toda esa grasa se pega a las paredes de la chimenea, y eso provoca que con el tiempo se acumule mucha grasa y se genere un incendio, ¿no? Esa Claro, es una de las cosas. que no tire, que no Otra tire de bien. Exactamente. Otra de las cosas que estoy encontrando mucho, que he encontrado mucho acá en esta zona, es pasar los tirajes de las chimeneas por el techo, teniendo contacto directo con el machimbre y el cielo raso. Eso es uno de los problemas más grandes que hay. La chimenea se calienta y genera que la madera se caliente y dé origen al incendio, ¿no? La combustión. En este caso, que hay que hacer es decir, evitar poner, por ejemplo, machimbre en esa zona, o ¿qué se debe hacer en ese caso, Walter? Y eso en realidad tiene que ver a un instalador que se lo haga algo como corresponda, no sé, hoy por hoy, por ejemplo, antes se utilizaba mucho el amianto, pero el Ujú. amianto no está permitido porque es cancerígeno, entonces buscar la forma de no pasarlo o tener aislada la madera de la chimenea para que Para no que no. haya contacto a Bien. una distancia prudente para que no genere temperatura y dé origen al incendio, ¿no? Bien, esto es un dato importante. También es cierto que vos decís, bueno, también hiciste la mención de la chimenea, de que, bueno, mucha gente aprovecha para cocinar, y hay otra tanta que a veces tira cosas como para seguir el fuego, es decir, la utiliza como para descartarse en la basura, que también puede ser nocivo, como por ejemplo cosas plásticas, ¿no? Botellas, se me ocurre ahora. Eso también es contraproducente. Sí, sí, eso es malo para la chimenea en el sentido de que se pegan las paredes y genera el incendio, y es nocivo también para la salud, Bien. porque a veces las chimeneas no tienen un buen tiraje y emanan un poco de gases para dentro de la vivienda y no nos damos cuenta, estamos inhalando eso. Ujú, bien. En el tema también de este tipo de calefacción se me viene a la mente la salamandra. La salamandra es fundamental que el tiraje esté impecable, ¿no, Walter? Sí, también, bueno, como te decía, la salamandra también tiene chimenea, el caño, lo que sea, y se debe realizar también una limpieza, no cuesta nada a veces desarmar antes del invierno y realizar una buena limpieza para sacar todos los restos de hollín y a veces materiales pegados en el interior del mismo. Y también evitar cocinar arriba de la salamandra, todo eso, porque no nos damos cuenta, pero generamos gases que son nocivos para la salud, ¿no? Ujú. Esto que vos mencionaste con el tema de las estufas a leña, esto de decir también a la hora de poner un artefacto de calefacción, es decir, para calefaccionar, ¿no? Tener en cuenta, es decir, si tenemos madera, si tenemos machimbre en el techo, de hacer las salidas, todas estas cuestiones son fundamentales, ¿no? Que uno debe tener en cuenta a la hora de instalar, ¿no? Algún tipo de artefacto para calefaccionar en esta época de frío, ¿no? Sí, sí, son cosas a tener en cuenta para evitar que después tengamos un incendio en la vivienda, ¿no? Mayormente se están dando los incendios de chimeneas por mala limpieza de las chimeneas o porque los caños pasan cerca o tienen contacto directo con el cielo raso, que mayormente es de machimbre, y bueno, y genera eso, que se den los incendios, ¿no? Bien, bueno, pero digo, me parece que es oportuno. Si bien hay algunas cuestiones que son de público conocimiento, me parece que es oportuno porque vos estás mencionando algunas cuestiones que vos observás que han sucedido en nuestra ciudad y que es oportuno que en esta época la gente empiece a tomar en cuenta, ¿no? Es decir, más allá de la limpieza y el buen uso de los artefactos, sino algún tipo de instalación que pueda llegar a ser riesgoso a futuro.
Claro, exactamente. A veces se aconseja no pasarlo a veces no, en realidad se aconseja no pasar la chimenea o los caños por el techo. Se busca ponerle un codo a una altura eh, y sacarlo por la pared, ¿no? Por Lo la ideal es pared. no pasarlo por el techo, exactamente. Bien. Vos mencionaste recién el tema eléctrico también, ¿no? Que a veces sí, porque más allá de que tenemos una gran cantidad de artefactos que sirven para calefaccionar, ya sea leña, gas, querosén, también tenemos muchos ahora eléctricos y esto también es algo que tenemos que tener cuidado porque uno a veces sin querer o por el hecho de enchufar o porque no te alcanzan los enchufes utiliza zapatillas y a veces eso sobrecarga también, sí, la instalación eléctrica y eso puede provocar, sin duda, un principio de incendio. ¿Es así, Walter? Sí, exactamente. Una sobrecarga en una zapatilla o en un enchufe seguramente va a generar un incendio a largo plazo, ¿sí? Vamos a dejarlo un día, no va a pasar nada, nos confiamos, cuando nos queremos dar cuenta, se generó un incendio. Esa es una de las problemáticas también que hay. Y otra de las cosas que hay es que a veces los artefactos para calefaccionar, los que son eléctricos, consumen mucha energía, ¿sí? Y a veces las instalaciones eléctricas de las viviendas no están preparadas para semejante consumo. Claro. Entonces eso es lo que genera, si no tenemos una buena instalación eléctrica, generamos que se provoque el incendio por un cortocircuito o una sobrecarga o mucho consumo de energía. Bien, bien. Son cuestiones que, bueno, de a poco uno tiene que empezar a tener en cuenta y a actuar en consecuencia, ¿no? Porque quizás en ese momento decís, no, ¿qué me voy a poner a hacer esto? Bueno, sí quema un poquito amarillo la mecha, no importa, pero es decir, estamos en peligro, sin duda. Sí, exactamente. Yo sé que a veces la situación económica, los tiempos, es difícil tener todo esto en cuenta, pero aunque sea ir haciéndolo de a poco y vamos a ir reduciendo los accidentes domésticos con respecto al monóxido de carbono y a los incendios de vivienda, ¿no? Ujú. Si, no sé, un mes podemos, llamamos a un electricista que verifique la instalación eléctrica, después otro mes controlamos el monóxido, de a poquito lo vamos haciendo y a largo plazo vamos a poder tener la vivienda segura, como quien dice, ¿no? Claro, sí, sí, obviamente. Y esto más allá de la experiencia, obviamente, de la función y el rol que cumplís como jefe del cuartel de bomberos y como efectivo, ¿no? Del cuerpo, también es un poco en base a la experiencia de lo vivido, no solo aquí, sino desde que te desarrollás en esta función, de cuestiones que has visto a lo largo de tu recorrido, ¿no? Sí, exactamente. Llevo casi 17 años de carrera y me ha tocado estar en cuarteles como Dolores, Cariló, estado operativo, en Costa, en todos lados, y he trabajado mucho, en incendio he trabajado mucho, mucho. Y siempre lo digo y soy reiterativo, el 95 o 98% de los incendios son por negligencia humana, sean forestales o sean de vivienda. Ujú. Casi siempre son por negligencia humana, por sobrecarga de artefactos eléctricos, por mal mantenimiento. Es decir, siempre está la injerencia del hombre en los incendios tanto forestales como de vivienda. Ujú. También, es decir, uno tiene que tener en cuenta algunas cuestiones, digo, a veces digo, combinar, dejar, no sé, uno tiende a aprender, viste que hay cosas que uno no las piensa y creo que uno debería pensarlas mejor, digo, en el caso de utilizar algún tipo de líquido de combustión para prender el fuego, no dejarlo al lado de, no sé, de la chimenea o de la salamandra, sino dejarlo aparte, ¿no? Conectar bien si es garrafas, hacer una buena conexión. Es decir, quizás ese tiempo que nos tomamos en hacer las cosas a conciencia no nos salva de tener después que lamentar pérdidas, ni que hablar vidas humanas, ¿no? Sí, la verdad que con la experiencia que tengo he tenido la desgracia de trabajar y tener que sacar personas o trabajar con personas que se han quemado y han perdido la vida por la utilización de acelerantes a la hora de prender una estufa, algo de eso. Ujú. Y la verdad que es terrible y, repito, negligencia humana nuevamente. Y con respecto eh,
Perdón, con respecto a la calefacción de la vivienda, lo mismo. He trabajado mucho con personas que han sufrido accidentes por calefaccionarse con artefactos que no están destinados para eso, ¿no? Bien, que eso también es es decir, Sí, está muy bien lo que vos dijiste, Walter, esto de decir, uno comprende que a veces los contextos económicos no acompañan y no favorecen y a la hora de calefaccionarse todos buscamos la manera de hacerlo porque nadie puede estar adentro de su casa sin eso, pero por lo menos tomarse, aunque sea 2 minutos para poder hacerlo de la mejor manera como para evitar un mal mayor después, ¿no? exactamente. Siempre tenemos que recordar que el primer bien a cuidar es la vida y tenemos que tomar todos los recaudos para que no perder nuestra vida, ¿no? Ujú. Y una de las cosas es controlar todo eso, tomarnos el tiempo de controlar, de tomar conciencia, de cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestra familia que está con nosotros y corre el mismo riesgo, ¿no? Claro, sí, sí. Y esto de, bueno, de no cancherearla o de no hacer malas prácticas, hacer cuestiones comunes y habituales, ¿no? De no confiarnos. Creo que eso es fundamental porque una vez que se genera el principio de incendio, puede llegar a ser letal. Bueno, sí, ese otro tema también que es importante, que bueno que lo digas, ¿no? Es de no cancherearla hablando mal y pronto, pero bueno, cuando tenemos un principio de incendio, lo primero que se debe hacer es llamar a bomberos, siempre, siempre. No intentemos apagarlo y después llamar a bomberos, porque mayormente tenemos la suerte que acá lo vería chico y que las distancias son cortas. Si la comunidad toma conciencia de que si ve sale humo de un artefacto eléctrico, lo que sea, llama a bomberos, los tiempos son cortos y siempre hay que reducir tiempo en esto. Si ellos o nosotros intentamos apagarlo en nuestra casa y no damos intervención al cuartel de bomberos, quizás lo apaguemos o quizás se vaya de las manos y cuando llamen a los bomberos está generalizado el incendio. Me parece Entonces, lo ideal es siempre, Eso te iba a decir, me parece sí, importante esto que detenernos y decir, bueno, en el caso de que se provoque un principio de incendio en algún tipo de domicilio, ¿qué es lo que debe hacer la gente que vive ahí? lo primero que se debe hacer es, si tenemos un extintor y vemos que está saliendo humo de un artefacto y tenemos un extintor adecuado para ese artefacto, es usar el extintor, pero uno tiene que abocarse a llamar al servicio de emergencia. Primero Tiene a que ser bomberos, automático eso. primero a bomberos. Exactamente, Bien, exactamente. Entonces ahí nosotros activamos el protocolo de emergencia y sale bomberos, ambulancia, seguridad, tránsito, sale todo el mundo y llegamos al lugar más rápido. Y quizás termina siendo un principio de incendio. claro. Ahora, si no lo hacen, lo quieren apagar, no todo el mundo está capacitado para apagar un incendio. Realmente tenés que estar capacitado para eso. Y si no logras apagarlo, lo que vas a hacer es perder tiempo, darle oxígeno, y esto va a generar que el incendio de ser un principio pase a ser un incendio. Y una vez que fue un incendio ya es más difícil trabajar, ¿no? Claro, por eso es Y los importante. daños son mayores. Claro, es importante esto de decir, bueno, si hay un principio de incendio dentro de cualquier domicilio, cualquier lugar, lo primero que tenemos que hacer es llamar a bomberos, porque a veces, viste que uno dice, no, abrí la puerta, tirale agua, qué sé yo, y a veces el fuego, es decir, ustedes tienen manejo del fuego, y el fuego tiene sus condimentos y sus bemoles que ustedes lo saben porque están en el tema, pero uno no sabe, no, y ahí es donde puede cometer errores que pueden llegar a ser mucho más importantes, ¿no? Claro, exactamente. Nos ha pasado que hay gente que ha dicho, no, yo intenté apagarlo porque me parecía una estupidez llamarlo. Bueno, nunca es una estupidez. Nunca Bien. nos molesta. No es nuestra función, nuestra obligación. Acudir a un incendio, a un accidente o lo que sea. Entonces, lo primero que tienen que hacer es llamarnos a nosotros. Después, si pueden, tienen un extintor y lo pueden usar, buenísimo. Pero si no, se alejan del lugar y esperan a bomberos. Bien, pero un extintor es decir un matafuego, si no, de otra manera no. Exactamente. No, porque me pasó hace poco que fui a un lugar, no voy a dar ni lugar ni nombre, fuimos a un lugar donde se prendió fuego un termotanque eléctrico Ujú. y se prendió fuego en el toma corriente y un integrante de la vivienda le tiró un baldazo de agua. Le agradecemos a Dios que no pasó nada, pero le tiró un baldazo de agua con corriente. Claro, se Sí, puede. es la combinación perfecta para morir electrocutado. Es decir, Claro, eh, en realidad uno, si quizás, es decir, si uno como vecino o para proteger sus bienes quisiera hacer algo, además de primero llamarlos a ustedes, por ejemplo, sería cortar la corriente si tenés un toma o algo que no está en el lugar afectado, eso podría sumar a evitar un daño más grande, pero nada más que eso. Nada más que eso, sí. Sería lo ideal que el propietario, si tiene 2 segundos de lucidez y
no le ganan los nervios, hacer el corte de energía eléctrica, el corte de gas, que es algo que tenemos que hacer nosotros cuando llegamos al lugar. Nos agarra un trabajo y un paso a nosotros. Bien. Mayormente sepan que a veces somos 2 o 3 efectivos nada más que acudimos al lugar y tenemos que hacer muchas tareas en cuestión de segundos para evitar que el incendio se propague. Sí, porque entonces si el claro. propietario, sí, si el propietario tiene la lucidez de cortar la energía eléctrica y cortar el gas, buenísimo, pero que no corran riesgo ellos. Primero está la vida, primero bien la vida, lo material después, bueno, se podrá solucionar de alguna manera, pero en la vida, si se pierde la vida no hay solución. Está muy bien, ¿no? Es decir, pero bueno, esto de decir, bueno, que si querés sumar o si querés colaborar, cortar el gas y la energía. Esto dentro de las posibilidades, es oportuno que lo hagan, además de llamarlos a ustedes, que obviamente ustedes siempre, me pareció también bueno esto que vos dijiste, no importa el grado de principio de incendio que sea, ustedes están para eso y ustedes están capacitados para enfrentarlo y decir, para ustedes no les molesta, al contrario, se quedan más tranquilos, ¿no? Si intervienen. Sí, exactamente. Es algo que yo vengo siempre pregonando, es que hay que reducir los tiempos, en todo, sea accidente, incendio, siempre reducir los tiempos. Cuanto menos tiempo perdemos, más productiva va a ser la intervención nuestra, ¿no? Uh-huh. Si a mí me arranca un incendio forestal y los dueños quieren apagarlo, hay viento, y están media hora intentando sofocarlo, cuando me llaman a mí no son 2 hectáreas, son 50 hectáreas. Entonces ya perdimos tiempo. Si es un accidente, lo mismo. Si ven un accidente en la ruta y primero intentan a ver si lo pueden sacar las personas que pasan, ven que no lo pueden sacar y después llaman a bomberos, tienen que ver el tiempo que tardamos en llegar al lugar del accidente. Bueno, estamos hablando de 20 minutos, 30 minutos, la distancia, si es lejos. Sí, sí. Sacar la cuenta que 5 minutos es muchísimo para una vida. Imagínate 30 minutos. No, ni hablar. También es cierto que esto me voy a tomar, y ya que lo mencionaste, me voy a detener también, porque está dentro de los consejos, los consejos saludables. Es decir, si uno va transitando y ve un accidente en la ruta, yo no sé si es tan oportuno tratar de manipular o obrar con la víctima, porque nosotros tampoco sabemos, ¿no?, cuál es el estado general de esa persona y podemos cometer un error. No, olvídate. Para eso están los servicios de emergencia, para trabajar sobre eso, porque somos los que estamos capacitados para hacerlo. Es decir, un mal movimiento puede provocar lesiones irreversibles en una persona por querer sacarlo. Por eso. Entonces, la realidad es que por eso se debe llamar enseguida al 911, al 107, al 100. Hacer el llamado efectivo enseguida es lo que va a hacer que el trabajo sea más productivo a la hora de llegar al lugar, ¿no? Bien, y sobre todo en el tema... podamos salvar una vida o... Claro. Sí. Sobre todo en el tema de que, por ejemplo, incendios en el ámbito rural o accidentes en la ruta, es decir, el aporte más importante es decir, llamarlos rápidamente y indicarles perfectamente dónde es el lugar para que ustedes tampoco pierdan el tiempo a la hora de encontrarlo, ¿no? Claro, bueno, sí, eso también es fundamental, que la persona que llame, yo sé que a veces los nervios te juegan en contra, pero lo ideal es dar datos precisos. Nosotros hace unos días hace un tiempito arrancamos con unas reuniones con todas las áreas de acá de municipio y policía rural, policía comunal, salud, tránsito, defensa civil. Estamos trabajando en lo que se llama el protocolo de emergencia. Uh-huh. ¿Qué significa esto? A veces pasaba de que quizás llamaban a cualquier entidad de un accidente a 50 kilómetros de acá y ellos se iban a verificar y llegaban al lugar y a veces avisaban o a veces se tardaba por ahí la comunicación. Lo que estamos haciendo ahora es, el trabajo que se hizo ahora con todas estas entidades, es activar automáticamente el protocolo de emergencia. Esto que significa que la entidad que reciba el llamado llama al 0800 de acá de Lobería y la entidad desplaza ese lugar, pero automáticamente se activa el protocolo de emergencia. Todas las entidades salen juntas. Bien. Bomberos, salud, todos salen. Después sí, cuando el primero que llega al lugar constata de que, por ejemplo, llega rural al lugar y constata de que no es necesario bomberos, que las personas están bien, solamente salud para un control, bueno, avisa, sí, no es necesario bomberos, pero siempre activar el protocolo, que eso va a hacer reducir los tiempos a la hora de la emergencia, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Sí, ¿qué te parece? No es un dato menor, entendiendo que, bueno, es decir, ustedes cubren todo el partido de Lobería, que es amplio, ¿no? Es decir, campo, zona rural, zona, el casco urbano y, lógicamente, todas las rutas que nos atraviesan. Claro, sí, como la jurisdicción es tan amplia, Claro. no podemos perder tiempo. Es algo que estamos de acuerdo todas las entidades y por eso lo oficializamos ahora como protocolo de emergencia y trabajamos desde ese punto. Qué bueno. Va a ser mucho mejor el trabajo, sí, sí. La verdad que sí que hay un interés mutuo de todas las entidades de hacer las cosas, de ser profesionales y siempre, como yo digo, atinar a la excelencia. Es difícil, pero bueno, tenemos que ir por ese rumbo. No, pero en realidad, es decir, es un trabajo coordinado, uno lo puede entender. Bueno, Exacto. el cuartel de bomberos también es parte de Defensa Civil y, bueno, y de alguna manera ha dado resultado. Esto de que todas las entidades que intervengan en por ejemplo, en todo tipo de siniestros estén al tanto y estén en comunicación. Como decís vos, una diferencia, unos minutos puede marcar una diferencia sustancial, ¿no? A la hora de poder intervenir en cualquier tipo de situación. Así que, bueno, esto trabajando a pleno como siempre. Walter, en cuanto al tema que nos convocó, que es el tema, sí, madre, decir, bueno, ¿qué consejo le darías a los vecinos que debe tener en cuenta, sí, en esta época de frío? Todos sabemos que tenemos frío, pero también, como decís vos, el bien más preciado que tenemos todos es la vida y hay que cuidarlo. Bueno, vamos a repetir lo que hablamos al principio. Dale. Con respecto al monóxido de carbono, Ujú. mantener los ambientes ventilados, asegurarse de que la llama de los artefactos sea de color azul, no utilizar las hornallas ni el horno para calefaccionar, las chimeneas, vajillas, siempre tienen que mantenerse limpias y sin obstrucciones, que eso va a hacer que los gases puedan salir de forma continua, ¿no? Eh, y bueno, lo que es instalación, reparación de artefactos, que lo hagan matriculado. La mejor forma de que no falle, ¿no? Bien. Y a su vez tener todo bien controlado y bien en perfectas condiciones para poder ser utilizado. Perfecto, clarísimo, ha quedado. Obviamente no va a faltar oportunidad, Walter, para que nos volvamos a juntar. Obviamente siempre en el cuartel están trabajando permanentemente con la ayuda de la comunidad y con la asociación civil. De hecho, hay un evento importante el próximo mes va a ser en beneficio de la actividad que prestan allí, ya sea para incorporar algún tipo de equipamiento o para seguir acondicionando las unidades que tienen allí. Sí, bueno, la Asociación Civil Amigos Bomberos del Partido de Lobería ha decidido organizar un evento que será un almuerzo criollo el día 17 de julio, donde estará actuando Carlos Ramón Fernández. Este mismo se realizará en el Fortín de los Gauchos, dará comienzo a las 12:30 el almuerzo y a las 14:30 va a poder ingresar gente con derecho a espectáculo sin obligación de consumir lo que es pagar el almuerzo, ¿no? El almuerzo va a estar costando 2.000 pesos con derecho a espectáculo, Uh-huh. y si no solamente el derecho a espectáculo, a partir de las 14:30 va a salir 500 pesos. Bien. 2.000 pesos de entrada general, tiene que llevar cubiertos, la bebida se vende aparte, no, en el almuerzo no va incluida la bebida. Bueno, la idea de eso es de la asociación es no solamente tener la rifa para generar ingresos para poder ayudar al cuartel, porque la realidad es que con la plata de la rifa a veces se hacen, no alcanza para todo lo que tenemos que hacer, porque hay muchas cosas para hacer en el cuartel, muchísimas. Tenemos un camión que tenemos que hacerle el motor ahora, en breve. Tenemos otro camión que le estamos haciendo el motor porque se fundió. Trajimos una camioneta que conseguimos, una Toyota Hilux 2015, para reacondicionar, para tenerla lista para el verano, para incendios forestales. Uh-huh. Entonces, también trabajo que hay que hacer en San Manuel. Y bueno, todo lleva dinero, todo genera gasto, más allá de que tenemos vecinos que colaboran, el municipio colabora, pero nada alcanza, esa es la realidad. Están las cosas hoy, nada alcanza. Entonces se decidió hacer este almuerzo y bueno, se están vendiendo las rifas y todo lo que se recauda ahí es todo para el cuartel, destinado al cuartel, diferentes cosas del cuartel. Bien, cualquier persona que quiera colaborar o que quiera adquirir una de las entradas para el evento, ¿se puede acercar al cuartel, Walter? Sí, acá en el cuartel hay algunas entradas para vender, después en la pizzería Tincunacu también va a haber entradas, creo que Topo el Agua va a tener el programa también entradas para vender, Bien. y en la ortopedia de Sebastián Torres también va a haber entradas para vender.
Así que va a haber 4 puntos de venta y a su vez si alguien necesita y quiere, se la alcanzamos, no hay problema. Ah, perfecto, pueden avisar también en este sentido. Como bien vos dijiste, sí. La comunidad siempre colabora, siempre que necesitan alguna que otra cosa, aparece algún vecino, ¿no? Y ni que hablar a aquellos vecinos a los que ustedes le han prestado servicio en algún tipo de situación o de siniestro, que después se acercan en agradecimiento para preguntarles qué es lo que necesitan y también han recibido donaciones en ese sentido. Claro, sí, siempre. A mí siempre cuando vienen me han ofrecido darme el dinero, todo. No, yo dinero no aceptamos ni acá ni en San Manuel. Uh-huh. Está prohibido recibir cualquier tipo de dinero. Nosotros lo que hacemos es recibir donaciones de herramientas o a veces, no sé, tenemos que arreglar un motor, por ejemplo, y me quieren donar, bueno, vayan y paguen, por ejemplo, en el taller que hay que pagar, lo que sea así, pero el dinero lo recibimos nosotros. Está muy bien. Y siempre la gente colaborando, siempre. Sí, siempre. Sin duda. Y el municipio, que también quiero aclararlo, que el municipio ayuda de forma permanente al cuartel, continuamente con subsidios, con herramientas, con todo. Así que también quiero aclararlo porque es bueno que la sociedad sepa que se recibe ayuda de todos lados. Bien. Walter, no sé si querés agregar algo más. No, Juliana, la verdad que gracias por el llamado y bueno, estamos a disposición para toda la comunidad, para lo que necesiten. Cualquier duda que tenga, que nos llamen, no hay ningún problema. Estamos las 24 horas. Está muy bien. Y bueno, y ante cualquier situación que se pueda generar en algún tipo de domicilio, lo primero que tienen que hacer es llamarlos a ustedes. A ustedes no les molesta si es grande o pequeño el principio de incendio. El tema es que ustedes están preparados para hacerle frente a esto y el vecino puede cometer un error después sin querer y hacer quizás de una situación pequeña algo mayor. Así que bueno, también es importante tener en cuenta eso de que lo llamen al 100, como siempre. Ya. Exactamente. Algo más que quiero aclarar y es pedirle a la comunidad en general es cuando sientan la sirena o ven que pasan los móviles y acuden a alguna emergencia, que por favor que no vayan al lugar, porque a veces generan dificultad para acercarse, para ingresar, que se mantengan lo más lejos posible, así podemos, cualquier entidad, cualquier dependencia que tenga que trabajar en el lugar pueda tener lugar suficiente para poder desplazarse y trabajar en el mismo, ¿sí? Que lo hagan bueno, viste que la curiosidad a veces parece insólito que uno tenga que aclarar estas cosas, pero está bien, nobleza obliga. Walter, te agradecemos muchísimo el contacto, ha sido de lo más gentil como siempre, sí, desde tu llegada y bueno, y aprovecho para saludar a todo el cuerpo, ¿no? Que te acompaña aquí y en San Manuel también. Bueno, Bárbaro, muchísimas gracias por el llamado, gracias a la comunidad toda por la colaboración y bueno, acá estamos disponibles para lo que necesiten. Gracias, Walter. En esta mañana gracias. En esta mañana de la radio estuvimos dialogando con el jefe del cuartel de bomberos de Lobería, Walter Bustamante, en primera instancia sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de calefaccionar nuestro lugar, nuestro hogar, por supuesto qué hacer en caso de un principio de incendio y también hablamos un poquito de esta actividad, de este evento organizado por la Asociación Amigos del Cuartel de Bomberos, que bueno, que va a traer un ingreso extra al cuartel de bomberos para mejorar vehículos y equipamiento.